Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y está en nuestros estudios Jesús Salazar Nishi, él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y lo hemos convocado para volver a conversar. Y deberíamos hacerlo, Jesús, todas las veces que sean necesarias, porque lo que ustedes están haciendo me parece algo encomiable. Es decir, tengo acá en la mano 4 tomos que más o menos resumen lo que está pasando en 4, porque han dividido el Perú en 4 regiones, no en una región por cada departamento, que habría que, no sé, ahora que está de moda hablar de andar fusilando, a ese habría que fusilarlo, el que inventó eso de convertir cada, ¿no? Exacto. Pero entonces lo interesante de esto es que ustedes acá hablan de lo que está pasando en las regiones, pero además de lo que hay que hacer. Es cierto. ¿No? Y eso supone, bueno, ahora hay que ponerse en acción, pues, o seguimos dejándole la política a los políticos. No, yo creo, Nicolás, primero agradecerte por esta invitación. Me encanta participar contigo y hablar sobre estos temas de interés nacional. Lo conversaba contigo hace un ratito. Yo creo que ya es momento, porque estamos en una situación en la que Perú ya no va a volver a ser el de antes nunca. Y creo que es una buena oportunidad para hacer un parteaguas, ¿no? Y decir, bueno, a partir de aquí hacia adelante, creo que todas las instituciones tenemos algo que decir y debemos decirlo. Y ya no podemos quedarnos callados. Y no solamente decirlo y criticar, porque llegaríamos a lo mismo. Deberíamos actuar con propuestas y dar soluciones hacia dónde caminar para tener un país mejor, más viable, el que todos queremos realmente. Y esto es un aporte que justamente hace la Sociedad Nacional de Industria al país. Y sí es cierto, hemos dividido al país en 4 grandes macroregiones porque trabajarla en las 24 es imposible. Y tú bien lo has dicho, el tema de la regionalización en el Perú, nosotros llamamos la historia inconclusa, porque pretendieron hacer una regionalización sobre el año 80 más o menos, donde crearon 12 macroregiones, que más o menos estaban bien estructuradas. Que era más sensato, ¿no? Exacto, pero esto en los 90 se cerró, fuimos a los famosos CETAR, ¿no es cierto? Y en los 2000 regresamos a la regionalización, pero lo único que hicimos es cambiar de nombre. Ya no se llaman departamentos, ahora se llaman regiones. Pero el sistema no funciona como tal. El país no puede permanecer con 24 regiones. Esa no es forma de gestionar el país. Hay regiones que no pueden solas, tienen que juntarse. Igual que pasa en Lima. ¿Cómo tenemos 42 distritos en Lima? Tú cruzas 10 cuadras y ya estás en otro distrito. Tú te das cuenta de las gestiones de cada una de ellas. El Perú tiene una particularidad. Se viene dividiendo año tras año. Yo he hecho una pequeña comparación entre lo que pasa entre los países de la Alianza del Pacífico y el Perú. Por cada distrito tiene 20.000 habitantes. Chile tiene 53.000 habitantes. Colombia tiene algo de 50. México tiene 40 y tantos mil. O sea, el Perú está súper dividido. Me acabo de enterar que en las últimas 4 o 5 semanas se han aprobado como 40 y tantos distritos nuevos. Ya, ¿qué estamos haciendo en el Perú? Ya, seguimos fraccionándolos. Tenemos esa política, esa cultura. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque queremos el desarrollo de ese pueblo para convertirlo en distrito? ¿O queremos un bolsón electoral para que nos convenga en un tema electoral? Yo estoy seguro que esa es la intención. Ese es un grave problema. Tenemos que retomar al tema de las macroregiones. Esto de las 4 obviamente es un tema más académico para poder estudiarlos más. No creo que deban ser 4, quizás sean un poco más. Pero es la forma, ir juntando a las regiones a través de corredores económicos. Ese ha sido nuestro criterio. Primero, geográfico, obviamente, y segundo, corredores económicos, quienes se conectan con actividades económicas. Y de ahí salieron más de 580 propuestas que ojalá, tú sabes que me he estado reuniendo con los candidatos en las diferentes regiones del país y haciéndoles firmar un compromiso. Y hemos firmado ese compromiso, que de ser elegidos van a implementar alguna de estas medidas de inversión productiva en la región, que es la única forma de salir del subdesarrollo. Es la única forma en que el Perú camine pues a la hoja de ruta del OECD y formar parte de un primer mundo en algún momento. Pero primero tenemos que empezar hacia adentro. Claro, porque el tema es que ahí nos enfrentamos como una especie de diagnóstico, ¿no es cierto? Porque yo creo... Yo sé que nos estamos saliendo de la agenda, porque lo que nos está pasando, la agenda que nos imponen los grandes medios y los políticos en el Perú, es revolcarnos en el lodo, porque estamos revolcándonos en el lodo hace rato, pero no estamos discutiendo cuáles son los problemas del país, cuáles son las potencialidades que tenemos para resolver esos problemas, cuáles son nuestras fortalezas y qué hay que hacer para avanzar en la dirección correcta.
Y ahí, y junto con eso viene quiénes son las personas adecuadas. Acá la discusión es al revés. ¿Quién va a ser el próximo que nos va a robar? Es más o menos lo que discutimos, ¿no? En vez de discutir. Sí. Entonces, el tema es que nosotros tenemos extraordinarios recursos para ser utilizados y nuestra gran tragedia ha sido el manejo y la administración ineficiente y corrupta de esos recursos. Que además no han tenido una dirección, Jesús. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? Y por eso, a mí me parece, por ejemplo, cuando ustedes hablan acá del norte, ¿cuál es la principal actividad económica del norte? De la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tienes que empezar, ¿no es cierto? Por definir... Terminar Chavimochi, por ejemplo. Mira, cuando estuvimos discutiendo con algunos de los candidatos, la pregunta clásica de un panel de candidatos es ¿cuáles son los principales proyectos o obras que vas a ejecutar? ¿No? Y yo respondí, ustedes antes de responder qué obras quieren hacer, qué proyectos quieren hacer, tienen que explicar a la población cuál es su visión región, a dónde quieren llevar su región al 2050. ¿Cómo visionan productivamente hablando desarrollo de su sociedad? ¿Cómo lo ven hacia el año 50? Porque en función a eso, recién tú eliges qué proyectos hacer, ¿no es cierto? Aquí es al revés, Nicolás, y eso tiene una explicación. Porque los candidatos y los que llegan a ser gobernadores o presidentes son cortoplacistas, solo piensan en su periodo de gestión. Nadie trasciende a su gestión de presidente o gobernador. Eso hace que priorices obras que lo puedas acabar en 2 o 3 años y punto. Y se sigue postergando la construcción de la gran visión de país hacia el futuro. Yo creo que ese es un gran problema. El Perú todavía no tiene una visión clara hacia dónde va a caminar y pueda decir, en el año 2050 estaremos formando parte de los países del primer mundo a través del desarrollo de su industria manufacturera o a través del desarrollo, no sé. Esa visión no está trazada. Y nos estamos limitados a que cada 5 años cambiemos de presidente. Bueno, los últimos han sido cada menos, ¿no? Y no sepamos a dónde caminamos. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿qué quieres hacer en tu gestión? Claro, pero eso te plantea la pregunta de dónde queremos ir como país. Es decir, ¿cuál es nuestro gran proyecto nacional? ¿Sacar el mineral y exportarlo? ¿Sacar la pesca, convertirla en harina de pescado y mandarla para afuera? Es correcto. O sea, esa es nuestra estrategia. O sea, o vamos a agregarle valor, o vamos a generar industria. Ya, pero ¿qué industria? O sea, ¿cuál es la industria que nosotros sí podemos? Porque además hemos perdido oportunidades, Jesús. O sea, en el Perú, la gente más joven no lo sabe, en el Perú se hacían automóviles, es decir, se comenzó por donde comienzan toda la industria automotriz, por el ensamblaje. Correcto. O sea, traíamos los motores de afuera y empezamos a desarrollar una industria de autopartes. Le sumábamos a ese automóvil donde la pieza más importante era el motor, ¿no es cierto? Cada vez más piezas hechas en el Perú. El final de ese camino era hacer automóviles donde hasta el motor se hiciera en el Perú. Correcto. ¿No? En asociaciones con las grandes corporaciones, ¿no? Como la Ford inauguró su primera planta en el Perú, correcto. En Sudamérica la primera. ¿Dónde está eso? ¿Por qué se van, no? Se perdió todo eso. Y se van porque no encuentran el ambiente apropiado de desarrollo en el país por diferentes situaciones que la política desgraciadamente nos ha ido marcando. Sí es cierto, el Perú no tiene claro las grandes ventajas comparativas que tiene. Y si no las tiene claras, entonces ¿cómo las vas a explotar? No puede ser que un país que tenga 3.200 kilómetros de litoral no pueda tener desarrollada su industria de pesca para consumo humano, por ejemplo. Mientras que nuestro vecino del norte y del sur sí lo hacen y lo explotan muy bien. No puede ser que tengamos el 9º bosque más grande del mundo, Nicolás, 9º bosque más grande del mundo y no podamos hacer una industria de la madera. Tú sabes que en Pucallpa hay carpetas para los colegios públicos importados desde la China, por ejemplo. Eso es una locura, ¿no es cierto? O sea, no vemos nuestro potencial, no desarrollamos manufactura, seguimos siendo países sobre todo de exportación primaria. Por eso me gusta que, por ejemplo, ahora se esté desarrollando las exportaciones no tradicionales. La agroindustria es un gran ejemplo de ello. Pero ¿cómo desarrolló la agroindustria? Porque tuvo una política sectorial que se ocupó de los problemas del sector y los potenció. Y propició que haya inversión en el sector. Eso se llama política sectorial. Y en eso se basa este libro, Nicolás. Porque lo que proponemos acá es qué potencialidades tiene cada región y sobre eso cómo llevamos inversión productiva, manufacturera. Porque no hay país en el mundo que haya llegado a ser parte del primer mundo si no primero desarrolló su industria manufacturera. Y nosotros estamos trabajando al revés, Nicolás. Desde el año 70, en que estábamos por encima del 18% del PBI manufactura, año a año ha ido decreciendo, pero de forma constante.
Y el año pasado hemos cerrado con 13% de PBI manufacturero. Si yo hago un cálculo y una tendencia, ya te imaginas qué va a pasar con la industria de acá a 15, 20 años más. Eso es lo que queremos para el país. Además, lo increíble que ocurre es el circuito. Yo he conversado en los últimos tiempos con la gente de Corea, con la representante comercial de Taiwán, y lo que me dicen son cosas increíbles. Es decir, ustedes tienen lo que nosotros no tenemos, y lo absurdo es que nosotros le mandamos la materia prima para que ellos nos devuelvan el producto terminado que lo han fabricado con lo que nosotros les hemos mandado. Es decir, sin nosotros no podrían hacer lo que... ¿Dónde han invertido ellos? En su gente, en el talento humano, en la gente que sabe lo que hay que hacer para aprovechar los recursos, ¿no? Necesitamos trabajar mucho en el capital humano, porque ahí se cimienta todo el crecimiento, como bien lo dices tú, y eso lo ves en cualquier empresa, y en el país con mucho más razón. Sin embargo, yo te pregunto, ¿y qué está haciendo el Estado y la sociedad en general? Porque yo también aquí me meto en el problema como parte del problema también. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, por ejemplo, para trabajar con el tema de la anemia y de desnutrición? Somos uno de los países con más altas tasas de anemia. En promedio somos 40% de anemia en el Perú. Pero tienes regiones como Puno que tienen 70% de anemia en el Perú. Entonces, ese es el capital humano. Esos niños son los que van a mañana dirigir las instituciones, van a estar en nuestras empresas, en el Estado. ¿Estamos trabajando por eso? Yo no escucho todos los días que ese sea un tema de agenda. Claro, porque por ejemplo, tú lo ves, yo lo digo cuando se discute el tema de la educación pública y se habla de que la crisis de infraestructura ya ahorita bordea los 130.000 millones de soles. De crisis de infraestructura, o sea, tendrías que invertir en el Perú 130.000 millones de soles para estar como deberíamos, pero invertimos 3.500 al año. O sea que dentro de 25 años habremos terminado de hacer las cosas para estar como hoy. Pero estamos discutiendo, Jesús, si en los colegios hay baños, si hay agua potable, si los desagües funcionan, si hay electricidad. Y no estamos discutiendo el contenido de la educación, que es lo que debería ser nuestra prioridad, el tipo de educación que vamos a dar en función del proyecto que tenemos como país. Yo tengo la misma preocupación que tú. Yo no sé la percepción que tienen los demás, pero los que ya estamos más o menos en la generación en la que estamos nosotros vemos las diferencias. Yo creo que la formación no es la correcta el día de hoy, no vemos esos grandes cambios que deberían haberse dado. Y si hablamos de infraestructura, tú sabes que en el Perú solo el 30% de los colegios tienen agua, desagüe, electricidad. O sea, es increíble, ¿no es cierto? No podemos seguir postergando el crecimiento de nuestro país. Deberíamos mirar hacia las regiones. ¿Por qué miramos nosotros hacia las regiones? Porque el Perú es un país muy heterogéneo. Y esto lo saben todos, no estamos descubriendo la pólvora, Nicolás, pero nadie lo pone en agenda. Yo no veo al Parlamento hoy discutiendo sobre cómo generar inversión productiva en las regiones, que debería ser su función. Esto que estamos proponiendo nosotros ya lo presentamos al Congreso y estoy pidiendo me dé un espacio para poder explicarlo, para que los congresistas entiendan que hay que generar leyes que produzcan inversiones en las regiones. Si el Perú no se convierte en un país homogéneo, está destinado a seguir siempre de media tabla. Necesitamos llevar inversiones productivas en las regiones. ¿Cómo? Aplicando las ventajas competitivas que tiene cada región. Tú lo has dicho, hay regiones donde se puede aprovechar más unas que otras ventajas. Por ejemplo, toda la sierra y la selva tienen grandes espejos de agua. En esos espejos de agua se puede hacer acuicultura y podríamos potenciar el sector pesca de consumo humano como para la exportación y ser otro sector exitoso como el de la agroexportación. Debemos sacar a las regiones de la pobreza como lo hizo Ica. Ica hoy es la región menos pobre, 6.6% de pobreza, el menos pobre. Tú vas a ir a Ica y no consigues a un trabajador de la noche a la mañana porque la gente está ocupada. El promedio de sueldos en Ica es el mayor. Y la pregunta, ¿por qué? Porque hubo inversión, porque la empresa privada llegó, invirtió, desarrolló industria, la agroindustria. Eso se hace con política sectorial. Hagamos lo mismo con textil, con calzado, hagamos lo mismo con plásticos, hagamos lo mismo con metalmecánica. Hay muchos sectores que potenciar. La pregunta, Jesús, es, esto que estamos discutiendo no es ni agenda en los medios, no es agenda en el Parlamento y no es precisamente la prioridad del presidente de la República. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que es una interrogante que la gente se hace, que se vayan todos, porque la gente está harta, ya que se vaya Castillo, que se vaya el Congreso, ya, pero ¿qué va a venir después? Vamos a repetir otra vez la historia, escoger entre lo que haya el mal menor, ¿no es cierto? O el peor entre los más, no sé.
Pero si no introducimos esto en la agenda, estamos perdidos, porque Sí. vamos a repetir y repetir la historia. Por eso es que nosotros nos preocupamos en poner en la agenda y en discusión temas que realmente aporten, porque yo creo que de críticas ya estamos hasta el cuello. Todo el mundo sale a criticar y todo el mundo dice lo mal que estamos, pero no escucho que salgan a decir qué tenemos que hacer. Yo no estoy hablando que el tema político y económico son cuerdas separadas y que cada uno siga su rumbo. No, yo creo que no más. Yo creo que hay que mezclarlas porque la propia realidad no dice que es así. Sin embargo, no podemos quedarnos en la coyuntura del problema y quedarnos ahí. Debemos ir más allá, debemos ir a la propuesta de desarrollo y en ese camino estamos nosotros. Ahora, hay propuestas bien específicas que ustedes han hecho. Por ejemplo, el tema del proyecto de ley para que le compre el Estado a las micro y pequeñas empresas. ¿No es cierto? Porque hay mucho palabreo sobre que lo importante de la pequeña empresa, la gran generadora de empleo en el Perú, ya, pues, pero ¿qué estás haciendo por ellas, no? Mira, estamos preparando, Nicolás, el informe de los 100 primeros días de gestión, porque ya el sábado cumplí 100 días frente a la presidencia y hemos tenido varios logros de los cuales nos sentimos, la verdad, bastante orgullosos de poder haber aportado. Uno de ellos es lo que tú dices. Impulsamos a que el 40% de las compras sean compras para las MIPES, pero aquí había una trampita. MIPE, pero con productos peruanos, pues. Porque tú sabes que quienes ganaban, en efecto, esa licitación MIPE eran pequeñas empresas que importaban de la China todo. Y tú ves en Cualiguarma, ves en Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, abastecimientos con productos de fuera. Entonces, hemos hecho que eso sea solo para producción nacional. Y yo creo que eso es bueno. Otro de los temas para las MIPES, que yo sí creo que las MIPES tienen que ser mucho más potenciadas. Son un 99% de las empresas en el Perú. Y si mezclamos a la media, ya somos 99.6% de las empresas en el Perú. Las MIPES necesitan desarrollarse, no son competitivas. Tenemos una MIPE en el Perú que yo diría subsiste. Y esa economía de subsistencia no le permite ser competitivos. No tienen tecnología, no tienen maquinarias, herramientas, capacitaciones. Para eso nosotros hablamos del famoso Reactiva 3 y nos cayeron todos encima y el ministro dijo, oh, Reactiva, ¿por qué? Ok, cambiaron de nombre. Y felizmente que en el programa Impulso Perú, el ministro de Economía ha tomado esa iniciativa, le ha llamado de otra manera, me parece muy bien, crédito de reactivación para las MIPES. Para créditos, para tecnología, para capital de trabajo, para que ellos puedan desarrollar y ser competitivos. Eso es lo que necesitamos en el Perú, tener una MIPE fuerte. Lamentablemente el Perú es un país de emprendedores, como dice Rolando Arellano, 7 de cada 10 peruanos son emprendedores, pero ¿cuál es el problema? Que son emprendedores por necesidad, por subsistir. Y ahí viene la diferencia. Tenemos una gran informalidad en el Perú. ¿Cómo lo combatimos? ¿No es cierto? Generalmente viene de las MIPES. Pues hay que trabajar ahí, hay que hacerlos sentir de que ser formal es rentable en el Perú. Pero me pregunto, Nicolás, con las leyes, reglamentos y los últimos decretos supremos del Ministerio de Trabajo, ¿se puede hablar de fomentar la formalidad en el Perú? ¿O vamos a estar destinados a estar con 95% de informalidad en Huancavelica, por ejemplo, 92.5% en Puno, 77, 78% a nivel nacional? Y eso tampoco es tema de agenda, ¿no es cierto? Ya nos hemos acostumbrado a eso. ¿Qué Perú queremos? Yo creo que esa es una respuesta que deberían responder primero los políticos que están frente al país y después todos. Y desde nuestras trincheras, desde nuestra ocupación, gremio, institución, decir qué país queremos. Y ojalá nos pongamos de acuerdo. Alguien dijo que la política era algo demasiado serio e importante como para dejarlo en manos de los políticos. Y yo creo sinceramente, Jesús, que lo que está pasando con ustedes de la Sociedad de Industrias es un movimiento de expresión de la propia sociedad. De decir, bueno, hasta acá llegamos y ahora si no nos hacemos cargo nosotros mismos de nuestro destino, vamos a seguir en lo mismo. Es correcto. Y ya llegó la hora de cambiar. Y yo creo que este cambio tiene que producirse en todos los sectores y en todos los niveles, incluyendo los medios de comunicación, que tenemos la obligación de cambiar la agenda. Sinceramente. Sinceramente, tiene que cambiar la agenda. Tenemos que ser, está bien, espacios para el entretenimiento, la información, pero no, la mayor parte de los grandes medios se han convertido en instrumentos de las batallas políticas, que respaldan a un candidato, respaldan a otro. O sea, Keiko Fujimori la destruyeron durante 20 años y después la que pretendieron endiosar en la última, o sea, y ahora están en guerra con Castillo, pero de repente aparece Antauro, y ahora ¿qué van a hacer? Defender a Castillo para que no venga Antauro. O sea, no podemos seguir en eso. Es correcto. O sea, tenemos que ser el espacio también
para discutir los problemas del país y sobre todo las salidas, ¿no? Estamos llamados todas las instituciones a responder con responsabilidad ante lo que estamos viendo en el país. Yo te decía hace un rato que la situación en la que nos ha llevado, la situación misma y la coyuntura del país nos presenta una gran oportunidad de cambio. Quien no entiende que es momento de cambiar, yo no sé ya qué adjetivo ponerle. El Perú ya no llega más, ya no da para más, necesita un cambio profundo. Pero a ver, ¿el cuarto poder, la prensa, tiene responsabilidad en esto? Por supuesto que sí, y está llamada a formar personas de bien en el Perú. Los gremios empresariales, ¿tenemos responsabilidad y parte en esto? Por supuesto que sí, no hemos hecho nuestro rol por años y ahora tenemos que hacerlo. Y salir a decirlo no significa para que se vea esto mal, por el contrario, es reconocer que no supimos estar a la altura de las necesidades de nuestro país y hoy queremos estarlo. Y estamos respondiendo en todos los frentes, Nicolás. Gestión de inversiones productivas, sociales. Acabamos de lanzar Alimenta Perú en Jicamarca, una olla común muy humilde, pero que con mucho gusto hemos podido intervenirla y que la vamos a hacer más de esto. Van a trabajar sobre 1000 ollas comunes, es lo que se ha propuesto. Es lo que nos proponemos. Tú sabes que hay un viejo dicho que dice que el que pide poco es un loco, ¿no? O sea que vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de posible. Vamos a empezar con 100, un proyecto piloto en Lima, en la zona de San Juan de Lurigancho, por Jicamarca. 3 intervenciones. Alimento y asesoramiento de lucha contra la anemia y desnutrición. Ese es el primer eje. Segundo eje, infraestructura. Vamos a darle las condiciones mínimas para que trabajen seguro. Y tercero, que quizás sea lo más importante, Nicolás, vamos a crear unidades de negocio, modelos de negocio con capacitaciones técnicas para que puedan ellas ser autogestionarias. En 12 meses de intervención nos vamos y esa olla tiene que seguir siendo olla pero autogestionaria. Eso lo estamos haciendo entre la Iglesia, la Academia a través de USIL y el Senati, eso es una incorporación última, y nosotros como Sociedad de Industrias. Jesús, te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana y por introducir esta agenda que creo que es la que el país necesita. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Jesús Salazar Nishi ha estado con nosotros, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y nos vamos a